né? Enquanto eles estiverem brigando, tá tudo bem, né? Bom, então eu vou passar agora a palavra ao Ricardo Trotti. Ele é diretor do Programa de Liberdade de Imprensa e do Instituto de Imprensa da CIP, da Sociedade Interamericana de Imprensa. O Trotti dirige também o projeto Crime Sem Punição contra Jornalistas e a Unidade de Resposta Rápida. Ele vai falar um pouco sobre isso. E só para introduzir aqui o Ricardo, eu vou citar números de crimes contra jornalistas no ano passado. Esse levantamento é do INSE, os números são parecidos com o da CIP. No ano passado foram 98 jornalistas assassinados no mundo inteiro. As Filipinas, por conta daquele atentado onde morreram de uma vez só 31, está em primeiro lugar nesse ranking. Mas logo depois veio o México, com 11 casos. Então o México na América Latina, como vocês podem ver, continua sendo o pior. O Brasil teve 2. E eu fico pensando se nesse ambiente tão fértil de impunidade que a gente está discutindo aqui hoje, se 2 casos não seriam até pouco. Porque a questão é o medo que se banalize o crime contra jornalista. Porque se, na medida que se comete o crime, você vê tanta dificuldade para o cumprimento da pena e tal. Então, Ricardo, queria que você falasse também um pouco sobre essa questão, essa relação entre tantos crimes, aliás, poucos aqui no Brasil, porém com um terreno muito fértil para que os executores acabem não cumprindo suas penas. Muchas gracias, muito obrigado. Para que mi palestra no sea una tortura a los derechos humanos, porque va a ser en español, voy a ser breve, si no va a haber tortura. Quiero agradecer y felicitar a Bragi, a Puki, a NJ también de los diarios de Brasil, y sobre todo por estar en una habitación llena de futuros periodistas. Siempre digo que para ser periodistas primero hay que ser responsables con la profesión, y el hecho de hablar de nosotros mismos, de hablar de la violencia, de hablar de la libertad de prensa, de hablar de ética, son los temas que hacen a nuestra profesión. Muchos creen que ser un buen periodista es simplemente investigar o informar, y yo creo que los periodistas estamos llamados a traducir en nuestro propio idioma los temas muy complejos de la sociedad. Y para ello debemos estar muy preparados, no sobre el contexto social, sino sobre cómo es nuestra profesión, cuáles son nuestros valores, cuáles son nuestras responsabilidades, y creo que con eso también vamos a estar ayudando en las reflexiones que tiene que haber en Brasil, a nivel judicial, a nivel periodístico y a nivel de impunidad para que podamos resolver. Lamentablemente casos como el de Manuel Leal de Oliveira o Tim López son las cosas que nos sacuden, que nos hacen temblar, y de ahí tienen que salir cosas importantes. Creo que en esta mesa se dijo que los periodistas, cuando hablamos con la gente que está en la justicia, no creemos en los privilegios de los periodistas. Creemos en el privilegio de la libertad de expresión, en el privilegio del mensaje para la sociedad. Porque bien dijo esta mesa, cuando se mata a un periodista, se busca callar un mensaje. ¿Qué es eso? Es justamente uno de los mayores problemas de los derechos humanos. Es silenciar el derecho de la gente a tener o acceder a la información. Y eso es lo que tratamos siempre de luchar, no en contra de los asesinatos contra periodistas, porque pueden ser en contra de sindicalistas, de trabajadores, de amas de casa, de maestras, por el solo hecho de la libertad que tienen a dar información o a denunciar. Nuestra misión y objetivos en los últimos años no ha cambiado, y esto es luchar en contra de la impunidad y en contra de la violencia contra los periodistas, porque la violencia va mutando, va de un país a otro. Ahora bien, en esta mesa se habló del caso de México, antes fue el caso de las dictaduras militares, especialmente en Argentina, fue en Guatemala, fue en la época de Fujimori y Montesinos en el Perú, fue en la época mala
de Brasil de hace 15 años y ahora es la época de otros países. Pero tenemos que estar, y como bien dijo Moreira al principio, los periodistas debemos entender el contexto latinoamericano y que Brasil no es una isla y poder ayudar con estos procesos en contra de la impunidad. Decía que no hemos cambiado nuestros objetivos y nuestra misión porque seguimos luchando en muchos países como México y lo que se ha logrado aquí en el 2004 con la federalización. Creemos que es un elemento importante para luchar muy especialmente con casos de periodistas asesinados como el de Manuel Leal en el interior de los países que no tienen la suerte de haber sido asesinados, digo suerte, entiéndanme bien, en ciudades importantes como Río de Janeiro, para que los casos sean iluminados, como el de Tim López a nivel internacional. En Brasil, la mayor cantidad de asesinatos impunes está en el interior y en los pueblos chicos de todo Brasil. El tema de agravamiento, como bien se dijo de esta mesa, pensamos que es un disuasivo para los violentos. El tema de la no prescripción es otro de los puntos que estamos pidiendo, y muy especialmente de lo que también habló esta mesa, el tema de la justicia premial, de la reducción de penas, lo que llamamos en otros países beneficios penales. En Argentina, en mi país, era la ley del 2 por 1. Alguien iba preso 30 años y automáticamente el Código Penal le reducía la pena en 15. En Colombia tuvimos un caso muy patético y conocido de uno de los mejores periodistas de Colombia, por cuyo caso un reo fue sentenciado a 19 años. En la aplicación automática de la reducción de penas del Código Penal, terminó, después de un proceso judicial, en cumplir menos de 3 años de cárcel, un poco los casos que señalaba la doctora Llanes. También estamos pidiendo en muchísimos países, y acá en Brasil ya hay algo, pero no tan establecido como el sistema de protección de periodistas que existe en Colombia. Y por último, como bien lo hablaba Fernando, siempre nosotros estamos trabajando a nivel de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cuando se nota o consideramos que los crímenes contra periodistas se han agotado sus procesos judiciales. Y ahí tenemos, tal vez con Brasil y Colombia, una de las mejores experiencias en trabajar con los ministerios de Relaciones Exteriores, aunque siempre es un problema bastante fuerte desde el principio, porque los gobiernos en el sistema interamericano, en el sistema de derechos humanos internacional, lo primero que reaccionan es en una forma muy defensiva, tratando de que el Estado o el gobierno no sea culpable o no tenga que reconocer ciertas responsabilidades. Pero el hecho de que hemos, como decía Sidney, presentado 26 casos ante la CIDH, ante la Comisión Interamericana, ha ayudado a que haya una cultura mayor, una cultura menos defensiva de parte de los Estados y una cultura de mayor trabajo conjunto entre las entidades periodistas y los grupos o las defensorías de derechos humanos, como es el caso de Brasil. Última parte de la tortura. Y no voy a hablar de fútbol, porque eso es tortura para mí estando en Brasil. El lunes, ¿segunda-feira? Segunda-feira, ya estoy aprendiendo. ¿Ah? También, es verdad. El presidente Barack Obama, tal vez ustedes conocen, acaba de firmar una ley que se llama Daniel Pearl. Daniel Pearl es una ley de libertad de prensa en Estados Unidos nueva, la más nueva que existe y bastante sorprendente. Para los que no se acuerdan, Daniel Pearl fue un periodista del Wall Street Journal, secuestrado en el 2002 por terroristas de Pakistán y decapitado enfrente de las cámaras. 2002.
Casualmente un crimen horrendo pasaba también acá en esa época, en la favela de Batán, con el crimen de Tim López. Quiero dejar esto un poco a modo de conclusión para que pensemos, un poco por todo lo que se dijo aquí en la mesa, si no debería existir, y ya explico de qué se trata la ley en Estados Unidos, una ley, como ahora pasó el presidente Barack Obama, que haga honor a la figura de aquel periodista, Daniel Pearl, o tal vez en el caso de Tim López. La ley de Daniel Pearl especifica que el Departamento de Estado, esto es la Cancillería o Ministerio de Relaciones Exteriores, tiene la obligación ahora de incluir en sus informes de derechos humanos cómo es el tema de la libertad de prensa en cada uno de los países en que analiza. ¿Por qué esto es importante? Porque es el primer diagnóstico que se puede hacer sobre un país de cómo funciona la libertad de prensa sobre la democracia. Si en un país hay poca democracia, casi seguro hay poca libertad de prensa. Si hay poca libertad de prensa en un país, seguramente hay poca democracia. Y esto lleva a que pudiera, después de un diagnóstico, haber sanciones económicas, sanciones legales o sanciones jurídicas en contra de un Estado que realmente no es compatible o no está defendiendo la libertad de prensa o está agrediendo a los periodistas, a los medios de comunicación o la libertad de expresión de todo el pueblo. Obviamente es una ley en un contexto diferente de lo que hace Estados Unidos, pero creo que los Estados también tienen la obligación de ser creativos en la búsqueda de cuestiones de cómo se puede custodiar mejor la libertad de prensa y combatir la impunidad. Así que muchas gracias. Muito obrigado.